Muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien, bien? Bueno, me alegra saludarle y verle esta tarde. Quiero pedirle el favor que busque en su Biblia. Bueno, tranquilo, no busque. Hoy vamos a mirar varios pasajes, pero estaba leyendo la Biblia el día de hoy y me sorprendió un pasaje en la Escritura y me hizo pensar un poco en algo que a veces nosotros necesitamos entender. He titulado la enseñanza de esta tarde, cuidado con los atajos. ¿Y por qué hay que tener cuidado con los atajos? ¿Ha escuchado usted un dicho popular que dice que del afán no queda sino el cansancio? Bueno, yo lo cambiaría a algo así como del afán no queda sino el fracaso. ¿Por qué? Porque hablando en asuntos espirituales, los atajos nos traen un problema. Nos van a traer inconvenientes y nosotros necesitamos de alguna manera tener la capacidad para discernir cuál es el camino de Dios, seguirlo a Él, aferrarnos a Él, permanecer firmes en Él y no buscar atajos, ¿sabe? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Díganle a la persona que está a su lado, Dios tiene un propósito para ti. Ahora, el cumplimiento de ese propósito abarca toda la vida. Escuche eso. ¿Abarca toda qué? Y entonces, cuando nosotros pensamos en el cumplimiento de ese propósito que abarca toda la vida, en algunas circunstancias nos podemos ver como un poco impacientes porque no queremos esperar tanto. ¿Toda la vida para obtener algo? Y ahí es cuando está el peligro, ahí es cuando pueden ocurrir esa tentación de caer precisamente en atajos y de hacer las cosas precisamente que no convienen. Y como lo vemos demasiado largo, queremos anticiparlo, queremos apurar las cosas, queremos obtener las cosas rápido. Usted ya sabe, hay productos para la estética que ofrecen resultados así de la noche a la mañana. En una semana, 2 semanas, un mes, usted va a obtener lo que quiere. Solamente compre este producto. Y la gente, como quiere atajos, ¿qué hace? Compra el producto. Bueno, yo quiero que analicemos algunas cosas esta tarde frente a los atajos y que tú puedas aprender algunas cosas importantes frente a esto. Pero vamos a orar para que Dios sea hablándonos esta tarde. Amén. Señor, háblanos el día de hoy, te lo pido, háblanos esta tarde. Quiero que vamos a hablar de tu plan, de tu propósito, sea claro para nosotros qué es lo que tú quieres de nosotros y cómo tú lo vas a lograr en nosotros. Y que podamos entonces permanecer firmes siguiendo el camino y la ruta que tú tienes. Por favor, Padre, ayúdanos esta tarde a entender lo que tú tienes para nosotros, te lo pedimos. Amén. Y quiero hacer, antes de mirar 2 tentaciones o 2 atajos que se nos ofrecen, quiero hacer algunas precisiones frente al plan de Dios. Lo primero que quiero que tú entiendas en cuanto al plan de Dios es que el plan de Dios es una meta, un punto de llegada, un objetivo al cual alcanzar. Ahora, mira lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 4, en el versículo 13. No se preocupe por buscar eso, usted solamente escriba esas citas y en casa usted las va a revisar. Pero mire lo que dice Efesios 4:13, un versículo muy conocido. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta? ¿Ser como quién? Como Cristo. Si hay una meta, si hay un objetivo, si hay un punto de llegada en tu vida, es que tú seas como quién. Como Cristo. Romanos capítulo 8 expresa la misma idea y miren lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, fíjese esa palabra, predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tanto Efesios como Romanos están hablando que el plan de Dios, aún antes de que nosotros existiéramos, y el plan de Dios cuando Él nos redimió, fue que fuéramos y llegáramos al punto de ser como ¿quién? Como Cristo. Y yo creo que tú tienes claro eso. De alguna manera tú ya entiendes mi meta, la meta de llegada, el punto máximo a donde mi vida tiene que dirigirse, el objetivo que tengo que alcanzar, la barrera que tengo que atravesar es ser como ¿quién?
Como Cristo, muy bien, ya tenemos eso claro. Pero a veces se nos olvida una parte que también es fundamental en el plan de Dios y es el proceso. El plan de Dios no solamente es una meta, sino que es el proceso que seguimos para alcanzar esa meta. Y mire otros versículos que van a reforzar esta idea. Mire por favor, 2 Corintios capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está hablando de esto? De un proceso. Dice, estamos mirando el rostro del Señor y somos transformados de gloria en gloria. Es como una escalera y tú empiezas en el peldaño de abajo y vas subiendo, y cada vez tú te vas pareciendo más ¿a quién? A Cristo. El mismo pasaje que leíamos anteriormente de Efesios 4 habla de eso implícitamente, que hasta que todos lleguemos a la unidad, ese hasta que todos implica un proceso. Pero a nosotros se nos olvida muchas veces eso. Creemos que el plan de Dios es el objetivo, la meta, el punto de llegada, y se nos olvida que el camino también es importante, que el proceso también es fundamental. Y ahí es donde vienen los atajos. Ahí es donde viene el peligro del cual yo quiero que hablemos esta tarde. Pero antes de seguir adelante, yo quiero que tú pienses estas cosas. Tú has entendido y eres consciente que tu vida, el proceso de tu vida, también es el plan de Dios. Recuerde las palabras del Salmo 139. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Dios, según el Salmo 139, tiene un libro en donde está escrito todo lo que nosotros hemos de ser, hacer. Y los primeros versículos de ese Salmo 139, por ejemplo, dicen, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice, no he pronunciado la palabra y tú ya la conoces. Los pensamientos están creciendo en mi mente, están surgiendo en mi mente y Dios ya los conoce. El proceso de nuestra vida hace parte del plan de Dios. ¿Tú lo comprendes? Si nosotros comprendemos que el proceso hace parte del plan de Dios, entonces debemos dar gracias a Dios porque estamos en su proceso, no importa la circunstancia en que estemos atravesando. Pero aquí es donde viene el problema, los atajos. Aquí es donde vienen las tentaciones que vienen a desviarnos de esto. No es con el objetivo, tú tienes claro el objetivo. Hoy no nos vamos a enfocar eso, hoy nos vamos a enfocar en el proceso, en los atajos, en lo que nos quiere ahorrar el dolor, el tiempo, la espera para alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Y ahora sí quiero que abra su Biblia y quiero que se fije, por favor, en Lucas capítulo 4, versículo 5, y vamos a leer hasta el versículo 8. Y vamos a mirar el primer atajo que ofrece Satanás. Lucas capítulo 4 relata la historia de la tentación del Señor Jesús. Usted conoce ese pasaje. Él estaba ayunando 40 días, 40 noches, terminó pasado ese tiempo y dice que tuvo hambre. Imagínense, después de 40 días, 40 noches de ayuno, pues obvio, era lógico que tuviera hambre. Y en ese momento aparece ¿quién? Satanás, el tentador, y su objetivo es lograr desviar de alguna manera a nuestro Señor Jesús del propósito y del plan de Dios. Pero me interesa la segunda tentación que coloca acá Satanás y que está en el versículo 5. Miren lo que dice Lucas. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Imagínese eso, quiero que visualice eso. Está el Señor Jesús en un monte alto y está viendo todos los reinos de la tierra, todos los reinos, no un pedacito, no es Jerusalén, sino todos los reinos de la tierra. Versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad o poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a entender un poco la situación. Satanás le está ofreciendo al Señor Jesús
todo lo que anticipadamente él ya tenía y además iba a obtener una vez que él fuera exaltado. Recuerde las palabras de Filipenses. Dice que él se despojó, se humilló, y dice que estando en la condición de hombre y de siervo, murió, y dice luego que Dios lo exaltó y lo puso sobre todas las cosas para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla. Lo que Satanás está haciendo con el Señor Jesús es diciéndole: yo sé que usted ya era el rey, yo sé que tú vas a ser el rey, pero ¿por qué no nos evitamos el problema de la cruz y todo eso y hagámoslo más fácil? Es decir, adóreme y yo le entrego todo. Qué tentación tan complicada. La situación es muy difícil acá porque lo que el Señor Jesús iba a obtener al final se lo está ofreciendo ¿quién? Satanás. Le está diciendo: yo le voy a entregar el reino. Al final de Mateo capítulo 28, el Señor Jesús dice algo muy parecido a esto: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí está diciendo Satanás: yo tengo la potestad y la gloria de todos los reinos. Adórenme y se los entrego. La tentación acá, lo que le está ofreciendo Satanás, es un atajo que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque le está mostrando al Señor Jesús la meta en detrimento del proceso. No quiero que tú pases el proceso, le está diciendo Satanás al Señor Jesús. Quiero que llegues directamente ¿a dónde? A la meta. El proceso, no. Tienes que llegar a la meta, a ser el rey de reyes. Finalmente eso es lo que quieres, ¿no, Jesús? Y eso es lo que le está ofreciendo. Habíamos hablado hace un momento que el proceso es muy importante porque el proceso hace parte del plan de Dios, no solamente la meta, el objetivo, sino el proceso. Y precisamente eso es lo que Satanás está intentando hacer con el Señor Jesús, haciéndole olvidar que hay un proceso que él debe seguir. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, vemos algo que hace parte del proceso de la vida de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Dice que nuestro Señor Jesús, por la obediencia, aprendiendo la obediencia, fue perfeccionado. A mí siempre que leo ese versículo me parece muy sorprendente que el Señor Jesús, perfecto, haya tenido que ser perfeccionado y aprender la obediencia. Pero dice el libro de Hebreos, y usted lo lee, lo puede leer allá en capítulos 5 y 6, que el Señor Jesús tuvo que padecer, obedecer, ¿para ser qué? Perfeccionado. Ese proceso era el que Satanás le estaba y le quería quitar a Jesús. Ese proceso. Y sabes, a ti también te puede pasar lo mismo. Esa tentación no solamente está dada para el Señor Jesús, o fue dada para el Señor Jesús, sino que también está dada para ti. Satanás querrá llevarte a olvidarte del proceso, para que obtengas la meta. Ahora, él nunca querrá decirte que tú vas a ser como Jesús, pero sí querrá sacarte ¿de qué? Del proceso, del camino. Él sabe que nosotros, por nuestra propia naturaleza, somos impacientes. Por nuestra propia naturaleza no queremos pasar por la criba, por el crisol donde se prueba la fe. ¿Quién quiere decir esos versículos de Santiago o de Primera de Pedro en donde se dice: si usted está en una prueba, esté contento y esté feliz? Nadie quiere decir eso. Pero Pedro dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, debe ser probada, porque si el oro, que es perecedero, es probado, con mayor razón nuestra fe. Y ese es el proceso. Ese proceso nos va perfeccionando y Satanás no quiere. Por eso a nuestra mente y corazón llegarán en alguna de esas circunstancias, pensamientos: tanto sufrir para qué, tanto sufrir para nada. ¿Y Dios por qué no me quita esto? ¿Y por qué yo tendría que estar pasando esta circunstancia? Esos son pensamientos que vienen de un enemigo que quiere sacarte del proceso, porque lo que Dios quiere hacer con tu vida es perfeccionarte, hacer de ti lo mejor que debe ser, llevarte a ser como Cristo, pero te va a meter en un proceso. Si Cristo, nuestro Señor, tuvo que pasarlo en esta tierra 33 años, no solo pensemos en los 3 años de ministerio, en donde enfrentó opresión, en donde enfrentó oposición, en donde fue a la cruz. Piensa en los años de infancia en donde tuvo que sujetarse a su mamá, obedecerle a su madre: haga esto, haga aquí, haga acá. 33 años, 33 años de proceso. Y Satanás va a querer hacer eso contigo.
Pablo le dice a Timoteo, y usted puede leer eso en el 2 Timoteo, en el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo algo que está en consonancia con esto. Le dice, una persona que le está sirviendo a Dios debe ser aprobada por Dios, y le da 3 consejos. Uno, una persona que está aprobada por Dios no se enreda en las cosas de este mundo. Una persona que está sirviendo a Dios o que está siguiendo el proceso de Dios corre legítimamente, hace las cosas legítimamente. Y una persona, dice ahí, que está sirviendo a Dios o está en el proceso de Dios, trabaja primero y luego obtiene el fruto. No obtiene el fruto primero y luego trabaja. Tú tienes que pensar en tu vida las veces que de alguna manera se te puede ofrecer saltarte un proceso. Habrán oportunidades para nosotros. Ay, aquí en la iglesia, que para servir que toca hacer las clases, que para servir que toca primero bautizarse, y que si no estoy casado pero estoy viviendo en unión libre me toca casarme. Ay, qué jartera, y ay, no. De repente le va a aparecer otra iglesia, entre comillas, que le va a decir, venga aquí, sirva, no necesita nada de eso. Esos son caminos fáciles, rápidos. En algún momento Satanás te va a decir, ¿y usted qué hace allá en la iglesia? Mire todo el tiempo que lleva ahí perdiendo el tiempo. Y usted, con todo lo que puede alcanzar a hacer, usted con toda esa capacidad que tiene ahí, nadie lo ve, nadie lo escucha, nadie lo mira. En cambio, si va allí, lo van a escuchar, lo van a mirar. Mire que va a avanzar. A veces en las ofertas de trabajo que tú vas a recibir está el camino, no que quiere Dios, sino el camino que te ofrece el enemigo. Trabaje aquí que va a obtener más recursos, más rápido, va a progresar. ¿No quiere Dios luego que seas bendecido? Y usted va a decir, sí, claro, Dios quiere eso. Pero el precio de eso es que ya no vas a estar en la iglesia, no vas a poder servir, no vas a poder hacer tu vida devocional como corresponde, y entonces aparentemente eres bendecido económicamente, pero te has alejado ¿de quién? De Dios. ¿El camino qué? Fácil y rápido. Queremos muchas veces obtener antes de trabajar el fruto, el resultado. Queremos antes de esforzarnos, antes de sacrificarnos, el resultado. Y eso es lo que le está ofreciendo Satanás. Pero ¿sabe? La respuesta del Señor Jesús a Satanás está ahí en el versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe qué está diciendo el Señor Jesús? Rechazo su oferta, muy buena, excelente, pero voy a seguir el camino de Dios, así me demore. Y tú vas a tener que tomar esa determinación, porque el proceso para Dios también es importante. Y si tú sigues el proceso que Dios ha establecido para tu crecimiento, síguelo, sujétate, que al final tu vida va a estar bendecida conforme a la voluntad de Dios y no alejada, supuestamente recibiendo bendiciones, haciendo cosas que aparentemente son de Dios, pero alejado de Dios, no en la voluntad de Dios. Tienes que aprender a discernir las ofertas que el enemigo te hace. Tienes que aprender a discernirlas. En tercer lugar, yo quiero que mire el otro atajo, pero este atajo no lo ofrece Satanás, sino este atajo lo ofrece la gente. Y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 6. Y vamos a leer ahí el versículo 14 y 15. Préstele mucha atención a estos versículos. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, bueno, antes de seguir adelante, el Señor Jesús, antecitos de eso, había alimentado a 5,000 personas. Imagínense semejante milagro. Ya sabemos que eran 5,000 hombres, no sabemos cuántas cantidad de personas había ahí, pero algunos autores estiman que podían haber como mínimo unos 10,000, 12,000 y como máximo 15,000 a 18,000 personas. Y Él alimentó a esa cantidad de personas.
Ante ese milagro viene lo que sucede acá, y vuelvo a leer el versículo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, la multiplicación de los panes que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué cosa tan interesante. Miremos un poco este versículo. La gente está maravillada de los milagros del Señor Jesús. Juan, el apóstol Juan, escribió específicamente su evangelio y escribió 7 milagros para demostrar que Jesús era el Mesías, que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y aquí en el capítulo 6, apenas estamos empezando, ya se habla de un milagro. Y la gente maravillada, mire, reconoce lo que tanto se espera. Ellos dicen ahí al final del versículo 14, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué están reconociendo? A Jesús como el profeta, pero a Jesús además como el Mesías. La pregunta aquí que tenemos que hacer, y para entender un poco el pasaje, ¿no era eso lo que buscaba el Señor Jesús? O sea, luego ¿no era la meta esa que él lo reconocieran como el Mesías? Pues sí. El camino que él buscaba era ser reconocido como el Mesías o la meta por el pueblo de Israel. Y si el pueblo lo reconoce como rey, pues qué mejor, ya no es Satanás. Es que antes era Satanás y ante las argucias de Satanás, bueno, directamente aquí no está Satanás, pero si nos sabemos que está detrás de todas esas ofertas Satanás, nosotros directamente rechazaremos la oferta, el atajo. Pero aquí lo que está hablando es ¿quién? La gente. La gente le está diciendo a él: este es el profeta, este es el Mesías, vamos, hagámoslo rey de una vez. Ese es un atajo también muy peligroso, porque la gente, con sus deseos y su voluntad tan maleable, es tan contingente, depende de las cosas que se den a su alrededor, en algún momento nos puede mover a nosotros. ¿Sabe? Hay un versículo en el libro de Proverbios que casa muy bien con esto que estamos hablando, y dice el versículo en Proverbios 29, capítulo 29, versículo 5, dice: el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Fíjese ese versículo. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende a sus pasos. Palabras más, palabras menos. Echarles flores a una persona es colocarle una trampa a su vida. Eso es lo que dice ese versículo. Y el Señor Jesús está recibiendo halagos. Ese es el momento en donde la tentación se configura y el atajo está ahí. Bueno, y él puede pensar: bueno, Dios, tú dijiste que la idea es que ellos me reconozcan como Mesías y que yo sea exaltado rey. Ay, ¿para qué ir a la cruz? ¿Para qué sufrir? Y esos escupitajos y la tortura. Pues de una vez que me hagan rey y dejarse llevar en hombros y que lo proclamen rey y yo soy el Mesías. ¿Podía haber hecho eso? Él podía fácilmente aceptar toda esa adulación y todos esos halagos de esas personas. Pero él entiende que eso es una trampa, que eso es un atajo que no corresponde al proceso de ¿quién? De Dios. Y volviendo al versículo de Proverbios, lo que hace el halago o lo que puede hacer la gente cuando te alaba, la gente cuando te dice: usted sí tiene talento, usted sí, usted debería estar allá, usted es un duro, lo que te llevan a pensar son al menos 2 cosas, y 3 cosas. Tienes que entender lo que puede pasar en tu vida. 1, te hace pensar que eres más de lo que realmente eres. Porque como te está alabando todo el mundo y usted escucha aplausos, entonces tú empiezas a pensar: yo como que realmente sí soy un duro. Usted puede pensar: uy, yo como que sí. La segunda cosa que puede pasar en tu vida con los halagos es que te hace creer que ya alcanzaste la meta, que ya estás más que hecho, es más que suficiente, que no hay algo más a lo cual debe ser perfeccionado. Y sabes, esa es una de las trampas que muchos de los líderes pueden tener en sus vidas cuando son alabados, cuando son halagados, cuando reciben todas esas alabanzas. Ya creen que no tienen errores, creen que no tienen cosas por las cuales
ser corregidos. Creen que no tienen cosas por las cuales deban madurar. Es decir, creen que están más allá del proceso. Ya llegaron a ser como ¿quién? Como Cristo. Ese es el problema del halago. Y toda esta gente está halagando ¿a quién? A Jesús. La tercera cosa que puede pasarte es que tú ya desdeñas el plan de Dios. Pues si la gente me está alabando ya, si lo que Dios quería era que yo hiciera esto y ya lo estoy obteniendo, ¿para qué sigo haciendo el propósito de Dios? ¿Para qué sigo sujeto a ese camino de Dios que es tan complicado? ¿Para qué me sujeto yo a hacer las cosas de una manera correcta cuando venga, ya lo tengo, pues ahí, apurémosle? Nos volvemos como Maquiavelo. El fin justifica los medios y lo importante es llegar, no cómo, sino llegar. Qué tentación tan terrible. Qué tentación tan terrible para tu vida cuando la gente solamente empiece a decirte, usted cómo es de bueno, usted cómo es de lindo, usted cómo es de talentoso, qué tan buen líder que es usted. Usted es que parece tan perfecto, ay, es que usted se ve como tan santo. Cuando le digan a usted eso, ponga usted, aguce el oído y diga, uy, hermano, esto es peligroso y no me lo voy a creer. No le va a decir a la persona, apártate de mí, Satanás, porque lo ofende de pronto. Pero usted ya tiene que estar ahí preparado, porque eso es una trampa. Esa misma gente que le está diciendo al Señor Jesús, vamos, te llevamos aquí a los hombros, 3 años después lo están escupiendo, si usted es el rey, venga, sálvese. 3 años después están diciendo al Señor Jesús, burlándose, escupiéndole y escogiendo a Barrabás y no a él. 3 años después. Los mismos que hoy lo están dispuestos a colocarlo como rey, más adelante lo humillan, se burlan, lo vilipendian. Y así es la gente. Ensalzamos a alguien, lo colocamos en un pedestal y luego del tiempo lo pordebajeamos, lo vilipendiamos, nos burlamos, denigramos y nos olvidamos de que existe. Y el daño que le hemos hecho a esa persona es terrible, porque le hemos quitado el proceso, le hemos hecho un daño a su carácter, porque ahora él cree que no necesita un proceso. No sé si usted ha visto la historia de muchas personas talentosas, antes se me viene a la cabeza futbolistas, que se han olvidado del proceso. Y como tienen tanto talento y la gente los vio tan talentosos, le dijo ¿cómo se llama el promotor? Usted es una estrella, usted ya puede jugar, mire, Messi, ese no sabe nada, usted va a ser el próximo. Y ese muchacho se lo cree. Y entonces va y le dice el profesor del colegio, usted tiene que ser bachiller. ¿Cuál bachiller? Si yo me voy a ganar a la semana, al segundo por minuto, y empiezan a hacerle cuentas a uno. Si yo no voy a necesitar esto, ellos están saltándose ¿qué? El proceso. Ellos dicen, yo no necesito el proceso, yo ya voy a llegar ¿a dónde? A la meta, a ser lo que quiero ser. Y si tienen talento, porque hay gente que realmente tiene talento, y entonces los llevan a esos grandes equipos, los llenan de dinero, una cantidad de dinero, pero una cantidad es que nosotros no nos podemos imaginar la cantidad de plata que tienen y que manejan, pero no tienen carácter, no han crecido en su formación como personas y entonces despilfarran el dinero, lo derrochan. Me sorprende mucho la historia él se llamaba Macaulay, no creo el apellido, el de Mi Pobre Angelito. ¿Sí recuerda ese muchacho? Varios vieron esa película de Mi Pobre Angelito. ¿Se acuerdan? El monito ese muchacho, no sé cuántos años tenía, 10, 11 años, ya en ese momento era uno de los actores que más dinero cobraba en Hollywood. Uno de los actores que más dinero cobraba. Y la gente le decía, usted es un genio. Ese muchacho 5 años después estaba completamente consumido en las drogas, perdido. Porque no se hizo el proceso. Llegó a la meta sin haber hecho el proceso. Así te va a pasar. Así te puede pasar a ti. Te van a decir muchas personas, tú ya eres muy talentoso. Tú ya lo haces perfecto. No necesitas más de eso. Usted no debería estar donde está.
Usted debería irse a otro lugar. Y nos hacen olvidar que Dios tiene un propósito y que mientras nosotros sigamos en ese propósito y en ese proceso, estaremos bien, porque estaremos siendo cada vez conformados más a la imagen de Cristo. Pero cuando nos salimos de eso, ¿y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Dice ahí el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No solamente fue que él entendió las intenciones de esas personas, sino que él entendió lo que eso implicaba a su vida. Y entonces, ¿qué hizo? Lo mismo que José. Me voy. Me aparto de esto. Mire, se necesita valor para rechazar la grandeza. Se necesita valor para rechazar una posición. Se necesita valor para discernir, esto no es lo que Dios quiere en mi vida, así que voy a decirle no, cuando todo el mundo está que le dice. Se necesita valor para hacerlo. Y el Señor Jesús está demostrando eso. Y el que hace se va solo, se aparta. Dice, esta gente no entiende nada y me va a sacar a mí del propósito de Dios, pero yo no me voy a dejar sacar. Y lo mismo te va a pasar a ti. Tú no vas a tener que tener valor para decir esto no, aunque la gente me dice que soy el más excelente, no es, todavía no es el momento, punto. Y lo rechazas. Es el momento quizás muy complicado porque se unen los deseos que tenemos con lo que la gente, con los deseos de la gente, con lo que el mismo Satanás quiere, en contra de lo que Dios desea para nuestra vida. Todo eso se conjuga ahí. Yo quiero. ¿Quién no quiere llegar más rápido a la meta? ¿Quién no quiere la grandeza? Pero es ahí donde tú tienes que rechazar ese atajo y decir, me mantengo en el camino de Dios. Y el camino de Dios para Jesús, para el Señor Jesús no era ese, hacerlo rey ahí inmediatamente como un rey político. No, ese no era el camino. Y tú vas a tener que aprender a discernir eso. Entonces, hermano, quiero que tú te quedes esta tarde con esto en la mente. Se nos van a ofrecer atajos. Unos vienen directamente de Satanás, peligrosos porque nos ofrecen el mundo. Pero otros más camuflados también y muy peligrosos igual vienen de parte de la gente, que nos quieren hacer saltar los pasos que debemos dar, que nos quieren colocar más allá donde debíamos estar. Nos van a decir, ay, ¿usted todavía no es líder? Y usted con todo ese talento que tiene. Y si usted le pone cuidado a eso, entonces se empieza a marcar. Sí, esa gente no me quiere, no me valora. Usted empieza a decir, no me valoran, no saben lo que tienen. Y ya cuando usted piensa así, ya cayó en esa trampa. Se está saltando el proceso. El apóstol Pedro dijo, hablando de los procesos, en 1 Pedro capítulo 5 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Miren la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Hay gente que se sale del proceso. Hay hijos que no quieren hacerle caso a sus padres y entonces se salen de la autoridad de sus padres. Me dicen, me voy a ir con mi papá, usted me molesta mucho. Esos hijos están rechazando el proceso. O cumplen cierta edad y dicen, a mí ya no me diga lo que tengo que hacer, yo ya estoy grande. Se están saltando el proceso. Hay personas que no se sujetan a sus líderes. Ese líder me la tiene montada. Ese líder no me deja crecer. Ese líder no me deja avanzar. Y cuando eso ya está en tu corazón, tú has caído en esa trampa de los atajos y estás dañando el proceso de Dios para tu vida. Pero si escuchas eso, humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué es humillarse? Someterse, porque no es el líder, no es el papá, no es la mamá, no es esa autoridad, es Dios el que te tiene ahí. Así que tú debes humillarte hasta que Él decida que exaltarte, cuando sea el tiempo, el momento. Jeremías, en el libro de Lamentaciones, escribe algo muy parecido. Dice, ¿qué le queda al hombre cuando está en medio de la tribulación y en la adversidad? Dice,
ponga su rostro en tierra, guarde silencio y espere en Dios. Punto. Porque en medio de la circunstancia nosotros queremos saltarnos ese pedacito. Queremos avanzar rápido. ¿Y esto para qué me lo quiero ganar? No, espera en Dios, que Él tiene un proceso. Y ese proceso hace parte del plan de Dios para tu vida. Y Él es fiel. Y como dice Filipenses 1:7, Él no descansará hasta que haya completado su obra en tu vida. Si Él la comenzó, la completará. La llevará a su fin. Así que confía. No caigas en esos atajos. No te alejes, no rechaces la autoridad. No te apartes. Sigue ahí. Está difícil y siga. Tranquilo. Que Dios tiene un propósito. Cuando pase el tiempo, usted mirará atrás y dirá: gracias a Dios aguanté. Gracias a Dios perseveré. Gracias a Dios no me salí. Estuve a punto de renunciar. Estuve a punto de dejar todo tirado. Pero como escuché la voz de Dios y decidí seguir el plan que Él tenía para mi vida, aquí estoy. Y Dios ha sido fiel. Eso es lo que tú tienes que ver. Amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Yo no sé si usted reconoce y piensa en ese momento en su vida, si en alguna circunstancia usted ha escuchado la voz de Satanás y se ha dejado sacar del proceso, enredándose en el mundo, buscando obtener el fruto antes del trabajo. O quizás ha estado escuchando la voz de las personas a su alrededor que le dicen: ¿y para qué sigue yendo a esa iglesia si mire cómo le va? Bueno, ese es Satanás, ¿no? Le iba mejor antes cuando estaba en el mundo. Algunos dicen eso. Y esa es la voz de Satanás. ¿Para qué se volvió cristiano? Mire, le va más mal ahorita que se volvió. Antes le iba mejor. Esas son palabras del enemigo. O hay gente que te puede decir: si ves ese líder lo único que hace es montársela a usted. No reconoce, y esa es la misma voz de Satanás también que coloca en tu corazón eso: nadie reconoce el talento que usted tiene. Usted tan genial que es, nadie ve eso. Si vieran en usted ese potencial, tú reconoces eso en tu corazón, tienes que mirar tu corazón. Y si alguno de esos pensamientos, alguna de esas ideas ha llegado a tu mente, a tu corazón, si te has dejado gobernar de esos pensamientos y has tomado decisiones frente a eso, pues es momento de arrepentirnos y decir: Señor, rechazo los atajos y sigo tu camino, sigo en el proceso. Tu plan también implica el proceso, no solamente la meta. Y vamos a someternos a Dios, amén, para que Él nos exalte cuando sea el momento. Vamos a hacerlo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Entendemos que nuestra vida es el escenario donde tú estás obrando cambios maravillosos en nosotros. Nuestra vida, esta vida que estamos viviendo, es la realidad en donde Cristo tiene que hacerse visible y tú lo estás haciendo día tras día. Señor, que no nos cansemos de seguir en este proceso, que no busquemos atajos, que no rechacemos lo que tú estás haciendo. Por favor, Padre, que podamos, como nuestro Señor Jesús, seguir el plan que tú has detallado para nosotros. Cada cosa en nuestra vida, cada parte, cada momento, cada segundo, cada instante de nuestra existencia, tú lo has prefijado para nuestro beneficio. Señor, que sigamos en ese proceso hasta llegar a ser como tú, mi Señor Jesús. Ayúdanos. Y te pido que tú seas sanando los corazones de aquellos que han dejado que la amargura llene y embargue su corazón porque se sienten menospreciados y han querido rechazar, renunciar a su proceso, han querido alejarse y apartarse. Mira aquellos que han estado escuchando las voces de otros que los alaban, que creen que no tienen
cosas que aprender o cosas que corregirse. Por favor, Señor. Y te pido, ayúdanos a discernir cuál es tu plan y seguirlo firme, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.